nos acompaña a esta hora de la mañana la secretaria de Salud del Departamento de Antioquia, Lina Bustamante Sánchez. Secretaria, bienvenida. Conocimos en el Twitter del gobernador encargado del departamento, Luis Fernando Suárez Vélez, la confirmación de estos 5 casos. Pues era inevitable, ya conocíamos la llegada de la variante Delta a otras regiones del país y ya se confirma entonces en Antioquia. Bueno, muy buenos días para ustedes y todos los televidentes. Sí, efectivamente, nosotros les habíamos contado que el departamento viene haciendo secuenciación de la mano con el Instituto Nacional de Salud y el laboratorio One Health, y hemos encontrado otro tipo de variantes en el departamento, pero ya ayer encontramos la variante Delta en 5 personas del departamento. Son 3 hombres, 2 mujeres, todos 5 están en buenas condiciones. Sí. Y esta variante nos cambia un poco como las proyecciones que teníamos. Juan me preguntaba la última vez que se venía, que si se venía un nuevo pico o no. Mire, esto es tan incierto porque la variante cambia incluso lo que se esperaba, inmunidad de rebaño, los síntomas también cambian, o sea, tiene una serie de cosas que me parece importante que discutamos hoy para que tengamos en cuenta qué implica la variante Delta ya para el departamento y para el país. Secretaria, frente a estos casos hay algo importante y es los estudios de secuenciación, si bien están dirigidos en estas personas, ¿venían de algún otro país o fue por un contacto pues ya interno, comunitario el contagio? De las 5 personas solamente una tiene procedencia de Estados Unidos. Las otras 4 son contagios comunitarios. Cuando decimos comunitarios es porque haciendo todo el análisis y todo el cerco no encontramos que tengan algún antecedente de viaje. ¿Se contagiaron aquí en el territorio? Se contagiaron acá en el territorio. Secretaria, precisamente lo que usted nos dice, las implicaciones que a partir de ahora, pues eso tiene para el departamento, ¿qué hacer en cuanto a prevención? Antes de hablar de prevención, quiero contarles un poco como cuáles son las características de la variante. Miren, una persona contagiada con una variante normal, si yo estoy contagiada con una variante normal, yo puedo contagiar a 2 personas. Si tengo Delta, puedo contagiar de 5 a 8 personas. Entonces, hay estudios ya realizados en países donde Delta está haciendo presencia que sugieren que puede ser más grave la variante Delta en las personas. ¿Cuál es la protección? La vacunación. Sí. Entonces, también hemos estado revisando estudios en Inglaterra. En Inglaterra, las personas que se reportan tener SARS-CoV y les hacen la secuenciación y tienen Delta, reportan los síntomas y vemos que los síntomas más frecuentes son tos, son fiebre, son dolor de cabeza, malestar general y por allá de último se ve la falta de olfato. Entonces, podría darse que con Delta no se pierda el olfato, que nosotros éramos lo que más decíamos, perdimos el olfato, entonces tenemos COVID. ¿Qué otros temas? La inmunidad de rebaño. Acuérdense que hablábamos que la inmunidad de rebaño era 70%. Sí. Ya no. Se sube el tope. Se sube el tope de la inmunidad. Incluso el ministro en estos días sacó un comunicado donde informa que ya no es claro si la inmunidad se pueda conseguir con todo este tema de variantes, sí. Y sugiere obviamente que se debe vacunar un 90% de la población. Entonces, ¿eso qué nos implica? Nos tocaría también en los procesos que estamos haciendo vacunar niños. Entonces, mira que nos cambia mucho el panorama la variante Delta y cómo nos protegemos. Son las mismas medidas de siempre, pero hay que tener mucho cuidado con los eventos en los espacios cerrados. O sea, seguir promoviendo los espacios abiertos para hacer eventos. Esto no es una alarma solamente para el departamento, sino pues para todo el país. Y nosotros hemos hecho algunas proyecciones, incluso ya confirmadas con el Instituto Nacional de Salud del Ministerio, que desde el primer día que se da el caso, se espera que a los 110 días o 117 días se dé un pico. Entonces estamos esperando que para finales de septiembre o octubre, si se comporta igual en el país y en el departamento la variante, tendríamos un pico por Delta. A ver si le entiendo, doctora, el tema de contagio. Veíamos que las variantes normales tenían... O sea, una cantidad de personas se podían contagiar, esta se puede duplicar. Y también hablaba usted antes de cámara, de entrar, de la mortalidad. ¿Es más fuerte esta última variante con relación a presentar causas más graves? Es decir, ¿el aceleramiento de las condiciones de enfermedad se notan más o cómo lo ven ustedes? Mira, nosotros nos hemos basado en las investigaciones, entonces estamos muy juiciosos, incluso desde que empezó la Delta a salir en los medios. ¿Qué ha pasado en otros países? Entonces nos hemos fijado mucho en los estudios que ha hecho Suecia, que ha hecho Canadá y que ha hecho Inglaterra.
los estudios sugieren, porque nos basamos en los estudios, que sí puede ser más grave. Sí. ¿Sí? Pero también vemos casos como el caso de Inglaterra. Inglaterra recibe la Delta con el 57% de personas vacunadas. Hemos tenido muchos casos, pero no ha sido tan impactado por la hospitalización. Entonces, ¿qué nos protege de Delta? La vacuna. Ya. Secretaria, ¿cuál es la relación entre la variante Delta y la eficacia de las vacunas? Que es una pregunta muy común en la gente. ¿La vacuna realmente me sirve contra esta variante? Sí, incluso todas las vacunas a hoy ayudan y nos protegen contra las variantes. ¿En qué nos protegen? En disminuir los riesgos de complicación y de muerte. Se está observando si también protege el tema del contagio. Entonces, ¿pero qué sí puede pasar? Que yo vacunada puedo tener Delta, puedo estar asintomática y puedo transmitirla. Secretaria, con respecto a estos 117 días que usted nos dice se puede presentar un pico, iría muy acorde a lo que dijo durante estos días el Ministerio de Salud de que hacia octubre la variante Delta podría ser dominante en el país. Sí, es casi seguro. Ya ven que en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, pues la variante Delta es la variante dominante. Entonces esperamos que para esa fecha sea dominante en el país. Secretaria, si algo preocupa con esta noticia de hoy, pues es el inicio también de la Feria de las Flores, es esa coincidencia. ¿Cuál es su mensaje para la gente que está pensando en asistir a estos eventos? Bueno, creo que no solamente para la Feria de las Flores, ¿no? Pues vamos para un puente. Además, entonces, la amenaza no solamente es para Medellín, sino para todo el departamento. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Miren, sigue siendo un riesgo las personas mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque aún estemos vacunados, nosotros a medida que pasan los años, pues nuestras defensas se van deteriorando. Entonces, aún vacunado, la variante Delta puede dar más reinfección, entonces puede infectar a estas personas. Entonces la primera recomendación es que esos mayores de 60 años se refuercen sus medidas nuevamente. Miren que el CDC de Atlanta había dicho en Estados Unidos que las personas vacunadas no utilizaran tapabocas. Ya devolvió toda esa medida, dice ahora todos los vacunados y no vacunados tienen que utilizar tapabocas. Entonces el tapabocas sigue siendo importante. El mejor es el tapabocas quirúrgico, pero si no se puede tener tapabocas quirúrgico, tengamos 2 tapabocas de tela para podernos proteger, el lavado de manos, el distanciamiento social. Obviamente, si tenemos algún síntoma, aislémonos y tratemos de hacernos la prueba. Muy Doctora, importante eso, sí, un solo tapabocas no correcto. es suficiente protección, los de tela. Los de tela, tela, sí, dos de tela. Y eso sí, lavaditos, porque la gente los deja 15 días, como están tostados, no los vuelve a cambiar, ¿cierto que Sí, sí? Se tiene así que es. lavar por lo menos cada 2 días. Sí, señor. Doctora, ¿cómo vamos en el proceso de vacunación en Antioquia? Hemos visto en los medios y pues a través del Instituto Nacional de Salud que aún no llegan, hoy Medellín, por ejemplo, no tiene primera dosis. ¿Qué ha pasado en Antioquia, en los municipios que están bajo su autoridad? Bueno, aproximadamente son 14 municipios del departamento que están sin primera dosis, ¿sí? Pero también que quiero resaltar, Juan, miren, con la Delta es tan importante terminar el esquema de vacunación y tenemos suficientes vacunas para segundas dosis. Entonces creo que con todo esto, el llamado, y tú me decías cómo protegernos, la mejor forma de protegernos de Delta es la vacuna. Es la mejor. Ese es el remedio. Sí, esa es la mejor forma. Entonces, esas personas que están pendientes de esa segunda dosis, es decirles que se acerquen para cumplirla. Voy a hacer un paréntesis aquí que se me olvidó para seguir con la pregunta. Hay un grupo de población que tenemos que cuidar como en una urna de cristal, una burbuja, son las maternas. Sí. ¿Por qué? Miren, la muerte materna ha aumentado en el país, ha aumentado a expensas de COVID. El departamento hoy tiene reportados hasta julio 30 muertes maternas. Eso no se veía hace años. Cuando vemos el total de las muertes maternas, 18 de ellas son asociadas a COVID. Wow. Entonces, yo por lo menos, si me está viendo alguna de las maternas que me conoce, siempre les digo, miren, trabajen desde la casa. Vacúnese, porque también decimos, les estamos pidiendo a las empresas que envíen a sus maternas al trabajo en casa, pero ellas también deben irse a casa y cuidarse de todo ese tema social. casa, sí. O sea, evitar muchas cosas. Las maternas tenemos que cuidarlas hoy más que nunca. Entonces creo que es un grupo especial que tenemos que proteger. Secretaria, con la llegada de la variante Delta, ¿pueden llegar nuevamente las restricciones tal y como ha ocurrido en algunos países, sobre todo en Europa? ¿O cuál es el análisis que ustedes hacen en relación con este asunto?
Mira, todo lo dirá el tiempo. Obviamente, ¿qué nos preocupa de la variante Delta? Que suba el pico, suba la hospitalización y suba la ocupación de unidades de cuidados intensivos. Y obviamente que esas unidades de cuidados intensivos se llenen por las personas no vacunadas. Entonces nos dirá mucho ese comportamiento. Nosotros quisiéramos que para septiembre tener el 50% de la población vacunada, pero hoy estamos al 30%. Entonces depende de muchos temas. Cuando hablamos de inmunidad de rebaño, no sé si tengamos claro qué es la inmunidad. La inmunidad es como esa resistencia que yo creo. O sea, si yo me contagio, entonces yo creo esa resistencia al virus. Entonces esa es la inmunidad natural. Y la inmunidad de la vacuna me da resistencia. Entonces lo que se quiere es que se llegue a un número mayor del 90% y esa inmunidad sea sumada, ¿sí? Entonces, por eso tenemos un alto número de pacientes contagiados, la verdad que sí, en el departamento, y necesitamos vacunar más. Entonces, eso dependerá mucho del momento que llegue el pico, cómo estemos en esas dos variables. Secretaria, cuando se confirmaron estos 5 casos de la variante Delta, pues muchos nos preguntamos en dónde están esos 5 casos. Sin embargo, lo que usted nos dice, pues es preocupante porque 4 de los casos están asociados a un contagio interno, un contagio comunitario. Es decir, que la variante puede estar en diferentes partes del departamento. Mira, los 5 casos son 4 casos en Medellín y 1 en Segovia. Por eso es que nuestro llamado es, obviamente, no nos debemos concentrar solamente en Medellín y en la metropolitana, o sea, nos tenemos que preocupar en todo el departamento. Exacto. Adicionalmente, son casos, ustedes recuerdan el primer caso de Cali que fue hace 15 días. Mire ya dónde va. La toma de esa prueba fue el 3 de julio. Porque es que nosotros esos casos no los detectamos al mismo. Nosotros esos casos los detectamos 20 días después, un mes después. O sea que se cuenta desde esa de julio los 117 días. Sí, señor. O sea que puede haber más casos. Y el de acá, Pueden haber más casos, sí. claro. ¿Y los de acá, secretaria, de cuándo son esas muestras? Son aproximadamente del 15, 20 de julio. O sea que mucha atención, esos 5 casos se pueden estar en ese orden que muy usted rápido. cuenta, claro, estar en un momento pues de contagio difícil. Me queda usted viendo la parte de la respuesta de cómo estamos en vacunación en Antioquia. No, ya. Hágale la pues, tengo. hágale que me Bueno, quede frío. hoy llegamos a 2.006.300.000. Entonces, hábleme primeras y segundas. A ver, Bueno, entonces, ¿cómo es? primeras dosis. Sí, primeras en Antioquia, ¿cuántas tenemos hoy viernes 13? No le olvide la fecha. 2.541.494 dosis aplicadas. Perfecto, listo. Y de ahí De ahí completas. tenemos, con única dosis, 347.821. Esas son las de Hansen, ¿cierto? Esas son las de Janssen. Muy bien. Y con segunda dosis, 1.658.536. Uy, qué bien. Si yo sumo la única dosis con las 2 dosis, que serían esquema completo, tengo 2.006.357. Aprecia la buena noticia. Ya más de 2 millones de antioqueños tenemos la segunda dosis. Sí. Y eso es el 30% ya de la allá iba persona la vacunada. 30%. Pero ya nos deja usted asustados porque para poder llegar a la inmunidad se necesita el 90%. Eso es lo que hasta ahora, Juan. Hasta ahora sí. Ahora sí, O sea que, a ver, me Yo siempre asusta. le digo hasta ahora, Sí, porque sí, con sí. esto ya. todo debe puede pensar cambiar. que todavía estamos aprendiendo del virus, que no sabemos qué pueda pasar. Es verdad. Secretaria, con el tema de las maternas, Sí. pues que usted ha planteado un panorama de alerta, pasa algo y es que solamente está autorizada Pfizer para maternas. Sí. ¿Qué pasa en los municipios de Antioquia donde no han llegado vacunas de Pfizer y sabemos pues que al país tampoco han llegado recientemente? Bueno, eso es un tema que ya hemos tratado con el Ministerio. Se tiene previsto una llegada de Pfizer para enviar a los municipios, pero también hemos invitado, porque no la mayoría, alguna parte de esa población viene a Medellín a consulta. Es que se acerquen al área metropolitana donde podamos vacunarlos. Nosotros ya llevamos vacunas a Apartado y a Turbo, pero la idea es que cuando ya nos lleguen las vacunas de Pfizer, podamos vacunar el mayor número de personas. Te voy a decir cuántas maternas tenemos vacunadas, que todavía nos falta mucho para vacunar. Tenemos 5.634 maternas vacunadas. 5.634. Sí. Y tenemos el dato de cuántas tenemos, de cuántas mujeres Bien. gestantes hay en Antioquia. en este momento. Aproximadamente unas 27.000. Es decir, nos falta todavía Sí. el tema de Buena vacunas. cantidad. Por eso, sí. Por la eso el tarea llamado, hoy de claro. todos nosotros es llamar a todo el que conozcamos que esté en embarazo y decirle, venga, hay que vacunarse, hay que protegerse. O sea, es una tarea supremamente importante.
Bueno, secretaria, pues vamos a aprovechar que usted está acá para revisar las cifras que nos entregó el Instituto Nacional de Salud en las últimas horas al respecto del panorama de COVID-19. Así es, mire, comencemos con los nuevos casos que nos reportan en Antioquia. Son 520 y el total de contagiados 724.626. Las personas recuperadas son 699.066. Las personas fallecidas en nuestro departamento por cuenta de COVID-19, 15.616. Mientras que en Colombia los nuevos casos suman 4.272. Las personas contagiadas ya son más de 4.850.000. Las personas recuperadas más de 4.675.000. Y las personas fallecidas en Colombia por COVID-19, una cifra que siempre lamentaremos, 123.097 personas. Doctora Lina, y aquí yo creo que lo hemos reiterado varias veces, pero creo que nunca será suficiente. Hemos visto en los últimos días que la gente está relajada con las medidas. Algunos han bajado la guardia, si salen con el tapabocas ya no lo usan todo el tiempo, sobre todo con los contactos. Vemos a la gente que se saluda de abrazo, que es cercana. Hay que ser muy insistentes en eso. Sí, nosotros hacíamos un análisis en estos días que era entender y comprender. Sí. Creo que nosotros hemos entendido que hay un virus, pero no hemos comprendido la magnitud de esto y lo que significa no cuidarnos. Y miren que antes decíamos, tenemos que protegernos, pues sobre todo los mayores de 60 años, Sí. o sea, pero ya el virus no respeta edad, o sea, no respeta edad. Entonces, es un tema que siempre he dicho, es un tema de la conciencia, al cuidado, autocuidado y el cuidado de los demás. Es un tema totalmente social o cultural, pero creo que está en manos de cada uno de nosotros. Bueno, entonces vamos a reforzar, llamado de atención, a ver, entonces recapitulamos, llamado de atención a las señoras que están en embarazo, Las maternas, las chicas sí, las maternas. tenemos que cuidar es más lo que primero. nunca. Listo, Desde segundo. la semana 12. Desde la Exacto, semana semana 12. 12. Sí. Lo otro es que mañana el gobierno anuncia un nuevo proceso, que son los muchachos que además Mayores de eso... 20 años. Exacto, los de 20 a 24. Sí. Eso significa mayor esfuerzo de parte de ustedes y además porque los muchachos están pendientes porque, como le decía Manuel, es como una licencia para poder salir a rumbear. Porque su papá es, espere no salga, espere que usted nos contagia. Pero ahora ya vacunados puede también crearse ese chip de que ya tengo como una inmunidad. Eso también hay que hablarlo un poquito. Sí, sí. Entonces, sí, sí. el ministro ayer en su Twitter informó que se abría para mayores de 20. Recuerde que esto es para los municipios de Medellín, Envigado, Bello, Itagüí y Río Negro y Apartado. Sí. Porque el resto de municipios ya pueden Hace vacunar rato lo está haciendo, a estamos de mayores acuerdo, de 18 sí. años. Estamos esperando que hoy en el PMU, que es el PMU, son esas reuniones técnicas que hace el Ministerio para vacunación todos los viernes, nos digan cuál es la asignación de esas vacunas, porque la verdad son necesarias. Y son tan necesarias porque nosotros hemos tratado de empujar un poquito la vacunación. ¿Cómo empujarla? Nosotros hemos estado preguntándole a la gente por qué no se vacuna. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y definitivamente nos piden que sean los horarios y llevar los puntos de vacunación donde tengan más acceso la gente que está laborando. Por eso las jornadas en el metro, por eso las jornadas en los parques principales de los municipios. Va a tocar ya en la las rumba. discos- Sí. Las nocturnas Sí, también, sí, que las oíamos. nocturnas. Además porque ese mito de que yo no me puedo vacunar, que si me vacuno no puedo tomar, Eso ya... eso, Ya chao, cayó. eso ya... Hoy, ¿cuáles son, secretaria, los municipios tal vez más rezagados en Antioquia en vacunación? Porque nos concentramos muchas veces en el Valle de Aburrá, que son obviamente los más cercanos, los más centralizados, pero en las zonas apartadas, ¿cuáles? Sigue siendo Bajo Cauca. Bajo Cauca sigue estando un poco rezagado. También influye mucho pues la dispersión y sus problemas de orden público. Algunos municipios de Magdalena Medio y algunos municipios de Urabá. Secretaria, bueno, pues agradecemos a usted esos minutos aquí en Consejo de Redacción. Sabemos que es una noticia de importancia, de interés y de también estar en alerta, manteniendo esas medidas de autoprotección para evitar una propagación muy rápida de esta variante. Gracias. No, a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Ok.